Buenos días, vamos a grabar acerca de Corintios y en esta nueva etapa vamos a hablar sobre esta iglesia y la primera carta en específico. Pero para poder entender esta primera carta necesitamos entender qué es Corintios y por qué razón es tan importante que aprendamos sobre esta carta que escribe Pablo. Y es que Corinto era una ciudad cosmopolita muy occidentalizada, muy parecida a nosotros hoy en día. Es increíble que al leer uno la carta y al leer la segunda carta después, uno se da cuenta que las mismas cosas que en la carta se esbozan son las mismas cosas que pasan hoy en día en, en nuestro mundo. Eh, y uno casi que pudiera decir que cuando lee la carta era como si estuviera leyendo un periódico. Entonces, empecemos un poquito con la historia de Corinto. Corinto era una de las ciudades griegas más antiguas. Ah, estaba al nivel de Esparta, estaba al nivel de Atenas, estaba a ese tipo de nivel. Y en Grecia las ciudades eran ciudades-estados. Entonces, Esparta, aunque era una ciudad, era un estado independiente de Atenas, que era un estado independiente, Corinto, que era un estado independiente, Filipos, que era un estado independiente. Cada uno eran como un estado independiente. Entre ellos incluso habían guerras, no había una unificación. Más o menos como hasta Alejandro fue que hubo una unificación porque él unió las poblaciones de Macedonia y luego tomó Atenas, etcétera, etcétera. Entonces ya creó todo un imperio. Pero mientras tanto eran ciudades-estado. Incluso ya después de Alejandro, Corinto, ante la ocupación romana, fue una de las ciudades que más se opuso a los romanos, hasta el punto en que Roma destruyó a Corinto hasta las bases, literalmente hasta las bases. Después de unos años y por el hecho del enclave que significaba Corinto y cómo había sido construida, otro romano, yo no me acuerdo el nombre, reconstruyó Corinto más o menos como unos 60, 80 años antes de Cristo. Los romanos se dedicaron a reconstruir a Corinto y reconstruyeron una Corinto diferente con los dioses romanos, etcétera. Ni siquiera con dioses griegos, sino con los nombres de los dioses romanos. eh, Construyeron una ciudad y yo les voy a decir por qué razón, les voy a mostrar por qué razón es que era tan importante esta ciudad para los romanos. Los romanos eran supremamente prácticos en todo lo que hacían ellos eran supremamente prácticos. Eso nos lo dejaron a nosotros, nos lo legaron a nosotros, lo legaron en las leyes, lo legaron en la forma. No eran tan filósofos como los griegos eran más intelectuales, más ideológicos, los romanos eran más prácticos, lo que daba plata, eso era. Si no tengo que cambiar el idioma y debo quedarme en griego para seguir negociando y que los negocios sigan, dele, hagámoslo en griego. No necesito que hablen latín. No, que hablen griego si quieren. Pero es que estamos en Judea y aquí hablan es hebreo. Hablen hebreo, no hay problema. No, pero es que somos egipcios. Hablen egipcio, no hay problema. Que nosotros nos comunicamos es así. Comuníquese como usted quiera. Así eran los romanos, muy prácticos. Eso nos lleva a Corinto. Eso nos lleva a Corinto. Eh, Y en Corinto, en el viaje de Pablo, en el cual Pablo trabaja en Corinto para tener una iglesia en Corinto, es en el segundo viaje de Pablo, que nosotros lo tenemos aquí referenciado en este mapa. Pero como yo sé que no ven el mapa bien, entonces vamos a ir vamos a hacer un poquito más de paneo, ¿ok? Eh, Miren.
en el segundo viaje de Pablo, él empieza aquí, en Antioquía. Y, no, antes. Voy a echar un poquito más atrás para que veamos bien cómo es la cosa. Aquí, en este lado, está Siria. En el lado derecho, si lo ven, donde están las líneas rojas, está Siria. Todo esto era Siria. Antioquía era Antioquía de Siria. La región de Cilicia, que tenía a Chipre como parte de su región. Capadocia al norte, Galacia. Como ustedes se dan cuenta, cuando escribe la carta a Gálatas, él dice a las iglesias que están en Gálatas, en Galacia. ¿Por qué? Porque Galacia tenía la iglesia de Derbe, de Listra, de Iconio y de Antioquía de Pisidia, no Antioquía de Siria. Esta es Antioquía de Siria, la que está a la derecha, y Antioquía de Pisidia es esta que está acá. Todas estas pertenecían a Gálatas, a la iglesia en Gálatas. Luego está abajo Panfilia, Licia, aquí está Asia. Entonces lo que nosotros conocemos hoy como Turquía es Asia. Todo esto es Asia. Miren, aquí está Estambul arriba, que es la antigua Bizancio. Está Asia, aquí está Tracia arriba y aquí de este lado tenemos perdón, tenemos a Macedonia. Este amarillo que está aquí arriba es, perdón, ya sé, porque no aparece. Este aquí es Macedonia. ¿Lo ven? ¿Qué iglesias hay en Macedonia? En Macedonia está Filipos, Neápolis, Anfípolis, Apolonia, Tesalónica, Berea, y en ese viaje él sigue por mar porque a él lo expulsan de Berea, y sigue por mar y llega a Atenas, y de Atenas pasa a Corinto. De Corinto lo sacan también y él se va a Éfeso. Éfeso queda en Asia. Entonces, cuando nosotros escuchamos en la Biblia que dice, y se fue a Asia, no es que se fue a Asia que nosotros conocemos hoy. Ese Asia donde está India, ah, Nepal, China, Japón, no, eso no es Asia. Para lo que aparece ahí Asia es esto, es la parte más occidental de la península eh, de Anatolia, que es donde queda ahora Turquía. ¿Ok? Aquí está Corinto. Corinto queda en la parte más baja de, de lo que es la península griega. Entonces, si ustedes ven, arriba queda Macedonia, de, de donde salió Filipos, se llamó Filipos por Felipe, por el papá de Alejandro. Y abajo, la parte de abajo se llama Acaya. Entonces, cuando le dicen a uno el procónsul de Acaya, están hablando de una región completa de los romanos que se llama Acaya y que tenía en esa región, tenía a tres ciudades importantes de la antigua Grecia: Atenas, ¿lo ven? Atenas, Corinto y Esparta. Aquí está Delfos, pero lo interesante que es, ¿por qué razón Corinto era tan importante? Porque Corinto está aquí, en un istmo. ¿Qué pasaba con y eso que tiene de importante? Ok, si alguien venía de Italia, que es la parte más, no la vemos aquí, pero es la parte más occidental. Vamos a ver si no puedo. Ahí donde dice segundo viaje, ahí quedaba Italia. Entonces el comercio se hacía o a través de tierra o a través de mar, pero para poder ir desde, desde Italia hasta Éfeso, o sea, para conectar con África, con Asia,
se necesitaba darle la vuelta a la isla esta que está aquí, donde dice Acaya. Esa isla es el Peloponeso. Entonces, la mejor manera no era esa no era la mejor manera. La mejor manera era llegar, desembarcar en Corinto, pasar el istmo, aquí este istmo que está aquí, más o menos como Panamá, es llegar a Corinto, desembarcar en Corinto las cosas que tenían que transportar, pasarla a un puerto que quedaba aquí al sur de Corinto que se llamaba Cencrea, que ya era la salida al mar Egeo. Entonces, todo lo que venía por el istmo, perdón, por el mar este que está aquí abajo de Delfos, llegaba a Corinto, se desembarcaba en Corinto e iba a Cencrea y de Cencrea al mar Egeo. Era la ruta más fácil de hacer. ¿Por qué? Porque el Peloponeso, o sea, la isla esta donde está Esparta, era una isla que tenía demasiadas piedras, o sea, la, la forma natural de las costas del Peloponeso eran imposibles de que alguien pudiera desembarcar y eran muy peligrosas para navegarlas. Entonces la forma más fácil era pasar por atrás del Peloponeso, llegar a Corinto, en Corinto desembarcar las mercancías, pasarlas por tierra hasta, ay, olvida la maldita ciudades. Era el otro puerto, Cencrea, que imagínense el nombre, Cencrea, y pasarla al mar Egeo para entonces sí llevarlas hacia Asia. ¿Qué sucedía con esto? Pues sucedía que Corinto era una ciudad supremamente cosmopolita, supremamente desarrollada y se desarrollaba supremamente rápido, porque se necesitaban almacenaje, se necesitaba transporte, se necesitaba comercio, se necesitaba sitios para los viajeros, se necesitaban un montón de cosas. Y de acuerdo con la estructura de los romanos, ahí habían todos los dioses que tú quisieras tener, todos los dioses que tú quisieras tener. Hasta el dios desconocido de Atenas creo que tenía también otro templo. Dentro de los templos, y normalmente en las ciudades normalmente se dedicaban a unos determinados dioses, aunque hubiera ese dios principal, habían templos para los demás dioses porque cualquiera podía hacerlo. Pero había una diosa que era muy especial para los corintios, para los corintios. Esta era Afrodita. ¿Por qué razón? Porque las sacerdotisas de Afrodita todas eran prostitutas. En el tiempo del Señor Jesús, el tiempo de Pablo, en Corinto de acuerdo con los datos romanos, y se sabe que en ese tiempo, porque el procónsul de Acaya se llamaba Galión, y hay tablillas donde está escrito el nombre de Galión con sus reportes, el nombre de él confirmando los reportes a Roma. Aproximadamente habían unas 2.000 prostitutas que servían, perdón, 2.000 prostitutas que eran sacerdotisas del templo de Afrodita, la diosa de la fertilidad. Entonces, si ustedes pueden imaginar, 2.000 mujeres siendo prostitutas, pero con la calidad de sacerdotisas, lo cual significa que cada vez que se le pagaba a una de ellas, yo no estaba pagándole a una prostituta, estaba dando una ofrenda para la diosa Afrodita. ¿Se puede imaginar? Entonces, se regaban por toda la ciudad. Y los hombres que tenían sus familias decían, voy a ir a darle una ofrenda a Afrodita. Las mujeres no podían oponerse porque estaba adorando a la diosa. Entonces, ¿cómo se van a oponer? Así que ellos tranquilamente podían ir donde Afrodita y dar su ofrenda a cambio, obviamente, de los favores de las afroditas.
Apolo era el dios insignia, llamemos. Pero había templos para todos. Había templo para todo el mundo. En esta ciudad, en esta ciudad vivían muchos judíos. ¿Por qué? Porque los judíos siempre y toda la vida han sido mercaderes. Siempre y toda la vida han sido comerciantes. Y por lo tanto, en una ciudad de comercio, obviamente había muchos judíos. Y como Roma tenía abierto todo a las distintas religiones, había libertad de culto, entonces pues habían sinagogas, porque no había ningún problema. Para un romano, si hay sinagoga y la sinagoga me da a mí, me paga me paga impuestos, sin problema, haga la sinagoga. Si el templo de Afrodita quiere tener prostitutas como sacerdotisa y me paga los impuestos por eso, no hay problema. Si se les parece alguna, algún país hoy en día, ¿se les parece alguno? Bueno, no se les Pues parece. sí, es que es lo mismo de hoy en día, todo, todo. Exactamente igual. Y Entonces tenemos libertad, todo es permitido. todo es permitido. No importa quién seas, no importa cómo seas, no importa qué hagas, no importa cómo vistas, no importa si te desvistes y no importa si tú tienes o no tienes una sexualidad definida y no importa tampoco cómo la ejerzas, porque todo eso es una forma de adoración. Y tienen toda la razón, porque el Dios desconocido a los que los griegos siempre estaban orando era a ellos mismos. Si uno se pone a pensar realmente, es que si yo no tengo a alguien a quien yo adorar y yo lo llamo el Dios desconocido, significa que yo no tengo a alguien realmente que esté por encima de mí. Por lo tanto, el Dios desconocido soy yo mismo, en su cabeza. Pablo, que es tan inteligente, cuando llega a Atenas les dice, a este Dios desconocido que ustedes creen que no lo conocen, realmente sí existe y no son ustedes. Y les muestra a Cristo. Ok. En ese segundo viaje misionero sale de Atenas Pablo y entonces allá es donde vamos a ir. Por favor, vamos a revisar de esta parte del segundo viaje misionero de Pablo, vamos a revisar Hechos capítulo 18. Hechos capítulo 18. Por favor, Hechos 18. Vamos a ir sacando las cosas que Dios nos va a ir enseñando. Después de esto, Pablo salió de Atenas y fue a Corinto. Entonces, como ustedes lo pueden ver en el mapa, salió de Atenas, ¿sí? Y se fue a Corinto. ¿Por dónde fue? Caminando. Se fue a Corinto caminando. Solamente había era que pasar el istmo para pasar de un lugar al otro. Ok, lo tienen, ¿cierto? Pastor, ¿cuántos días se podía demorar caminando entre Atenas a Corinto más o menos? Realmente no era mucho. Realmente no era mucho. Realmente no era mucho. eh, Podía demorarse, dependiendo también, ¿no? De lo que llevara, porque depende también de eso, un día o dos, no sé. Allí en Corinto se encontró con un judío, ajá, había un judío que se llamaba Aquila, es interesante. Él era natural del Ponto y acababa de llegar de Italia con Priscila, su mujer. Aquí aparecen los famosos Aquila y Priscila, que todos hemos conocido de los relatos de Pablo. ¿Y por qué llegaron de Italia? Porque el emperador Claudio, y ahora eso nos da otra pista de en qué época fue que pasó esto. Claudio estuvo más o menos en el 50 y algo, como hasta el 60. Es que no me acuerdo si duró tanto. Claudio es más o menos de esa década, más o menos del 50 al 55 al 65, algo así.
bueno, en la década del 50 después de Cristo, antes de que se destruyera el templo en Israel, como en el 50 y pico. Entonces, eso nos lleva a decir, Pablo estuvo en el 50 y algo en Corinto. Ahí conoció a Aquila y a Priscila. Claudio les había ordenado a todos los judíos que salieran de Roma. Entonces, ellos salieron y desembarcaron en el puerto de Corinto y en el puerto de Corinto se quedaron. Y cuando estaba en el puerto de Corinto, Pablo llega y Pablo los conoce. ¿Y por qué los conoce? Pablo fue a verlos porque este hombre era del mismo oficio que hacía Pablo, que sabía hacer Pablo. Se quedó con ellos y trabajaban juntos porque el oficio de ellos era hacer tiendas de campaña. Ahora bien, ¿qué son tiendas de campaña? Esa palabra la hemos visto antes. ¿Qué es? ¿Cómo se le llama a las tiendas de campaña? Nosotros lo hemos estudiado. ¿Cómo se llaman? ¿Cómo? Sí, las carpas. ¿Cómo se les llaman a las tiendas de campaña en la Biblia? Hay una fiesta judía de las tiendas de campaña. Los tabernáculos, no Tabernáculos, de muy los bien. tabernáculos. Exactamente, los tabernáculos. Entonces, ¿qué era lo que ellos hacían? Ellos hacían los tabernáculos que luego los enviaban por el mar Egeo hasta Asia y o por el mar Egeo hasta Chipre, desde Chipre a Cesarea, pero Cesarea la que quedaba cerca de Jerusalén, para la fiesta de los tabernáculos. Así que estos dos, Aquila y Priscila, tenían el negociazo. Imagínense todas las personas que vivían en tabernáculos durante una semana o 2 semanas en el año. No me acuerdo cuánto era la fiesta de los tabernáculos. Pero el asunto era, tenían que tener un tabernáculo. No podían vivir en una casa en la ciudad, en Jerusalén. Ellos vivían en tabernáculos. Así que todas las familias tenían que vivir en tabernáculos. Eso era más o menos como el carnaval de Barranquilla. Duran todo el año preparando el carnaval. Nunca salen del carnaval porque todos los 11 meses que dura el precarnaval están preparándose para llegar a los 4 días de carnaval que luego empiezan con el precarnaval del año siguiente. Igual pasaba con lo de los tabernáculos. Había que hacer las tiendas de los tabernáculos porque nadie iba a salir cargando su tabernáculo para traerlo al día siguiente si vivía, por ejemplo, en si vivía, por ejemplo, en Cirene. Nadie va a hacer eso. No, simplemente llegaban y compraban sus tabernáculos. Cada año se compraban sus tabernáculos para la fiesta del tabernáculo. Así que este era el negocio con el que Pablo se sostenía a él. Y Aquila y Priscila lo tenían como parte de su negocio para vivir. Eso era, eso era lo que decía y la razón por la cual Pablo se encuentra con Aquila y Priscila. Y Aquila es un judío, pero con nombre latino. Aquila. Es un nombre latino, significa águila en latín. Entonces, tenemos judíos con nombres romanos viviendo en Corinto. ¿Se les parece algo? Un sancocho de vida. No solamente un sancocho, es el sancocho de vida que tenemos hoy en día. Exacto. ¿Quién eres tú? No, yo soy Jairo, que soy de Colombia, pero vivo en Australia. ¿Me explico? Y tú, ¿cómo se llama? ¿Cómo? Exactamente, yo soy judío, vivo aquí en Colombia, el otro no, yo vengo desde el Líbano y vivo aquí en Colombia y hablo hebreo y hablo no sé qué, y en todas partes hay de todas. No, Barranquilla está llena de chinos, está llena de coreanos y ahora también de japoneses. Eh, Bogotá, Cartagena, llena, o sea, el repartimiento de las personas es increíble por todo el mundo. Pero miren bien, en los puertos, específicamente en los puertos, es donde más hay mezcla de personas. Es lo que nos pasa, por ejemplo, en Barranquilla. Aquí hay
árabes, etcétera, todos, ustedes ven un montón de apellidos que todos son, muy pocos son apellidos casi que autóctonos, y los que son autóctonos son derivados de otros que vienen de otros lugares. ¿Sí me explico? Eso es lo que estaba pasando. En Corinto había un montón de gente de muchas partes, dentro de ellos habían judíos, judíos que estaban acostumbrados a la forma de vida de los corintios. Aquila y Priscila eran simplemente trabajadores a los que Pablo conoció, y seguramente porque alguien les dijo: Pablo, aquí hay unos judíos que hacen lo mismo que tú haces, que conocen a Dios. Ok, miremos el siguiente, la siguiente parte. ¿Qué hacía Pablo mientras trabajaba? No lo remarqué, pero discutía. ¿Dónde? En la sinagoga. ¿Cuándo? Todos los días de reposo. Entonces, en los Shabbat, donde todos los judíos se congregaban, los judíos en la sinagoga se congregaban en el Shabbat, él empezaba a discutir con ellos y los trataba de persuadir. Pero un momentico, ¿cómo así? ¿A judíos y a griegos en la sinagoga? Otro punto más occidentalizado es que no solamente a la sinagoga iban los judíos, sino que los judíos hacían prosélitos para ser judíos, y esos prosélitos, o sea, esas personas que ganaban, también los llevaban a la sinagoga, y eran griegos, pero no eran de la raza judía, eran griegos que les gustaba escuchar lo que la palabra de Dios decía cuando abrían los rollos. ¿Y de dónde iban? A la sinagoga. ¿Y qué celebraban? El Shabbat. ¡Qué interesante! ¿Ustedes recuerdan qué era el Shabbat? ¿Recuerdan qué era el Shabbat? El día de reposo, ¿no? Sí, ¿y qué era el día de reposo? ¿Qué hacían en el día de reposo? Dedicaban tiempo para alabar al Señor, ¿Solamente leer para la eso? palabra. Sí. El ¿Solamente día hacían de eso? reposo no podían, ellos no pueden tener ninguna actividad, digamos, de esfuerzo, y se dedican básicamente es a compartir en familia la palabra. Hoy, Ya, pues es lo que yo sé de hoy en así día. es. Y los judíos normalmente lo que hacen en el Shabbat es comer. No se les está Ah, permitido sí, comer. cocinar, pero sí comer. ¿Y qué hacían cuando comían? Invitaban a las personas al Shabbat. ¿Por qué? Porque era el día de reposo donde podían invitar a las personas para que vieran cómo era un Shabbat, el día de reposo que mandó el Señor. ¿Sabían eso, cierto? El Shabbat no tenía nada que ver con el sábado. No, 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 no. No, Shabbat es el nombre, el sábado es el día de reposo de los judíos, que se llama sábado bueno, porque nosotros, que era Shabbat. Pero el asunto no es, el asunto es, invitaban a personas al Shabbat para que comieran con ellos. Si tu vecino no tiene, también tráelo. Eso es bueno que ellos compartan. No dejen cosas para el otro día, no, cocinen ya para el otro día, no, hagan el Shabbat. ¿Recuerdan? Qué interesante. ¿Qué es lo que nosotros debemos hacer en la cena? ¿Qué debemos hacer en la cena? ¿O qué Cenar, deberíamos? Compartir. compartir, compartir. Así es. Para que las personas conozcan lo que Jesús hizo hasta que Él venga. Eso es lo que dicen Corintios, que ellos deberían hacer eso para que las personas vieran cómo era que un cristiano vivía compartiendo lo que tenía hasta que el Señor viniera. No solamente no era para los cristianos, era para que los demás vieran lo que Jesucristo había hecho, para que todos creyeran que Él era, escúcheme bien, que Él era el Mesías. Miren bien,
Pablo discutía en la sinagoga tanto con judíos como con griegos. Pero ¿qué era lo que discutía? Ah, todavía no lo ha dicho. Vamos a seguir leyendo. Cuando Silas y Timoteo, ¿conocen a este señor Timoteo? ¿Alguien conoce a ese señor Timoteo? Pues, era el discípulo de Pablo, ¿no? El que estuvimos estudiando. Sí. Muy bien, Ese es el el que mismo estuvimos Timoteo. estudiando. Este Timoteo estaba con un muchacho, otro muchacho que se llamaba Silas, y ambos llegaron cuando Pablo salió corriendo de Macedonia, él dejó a Timoteo y a Silas en Macedonia, y les dijo a Timoteo y a Silas, oiga, vénganse de rapidez, quiero estar con usted, quiero hablar con ustedes estando ¿cómo se llama? En Corinto, vénganse. Cuando Silas y Timoteo llegan de Macedonia, fíjense bien, ¿qué estaba haciendo Pablo mientras Silas y Timoteo estaban en Macedonia? Compartiendo la palabra en la sinagoga, ¿no? Ok, esperen un momento. ¿Qué estaba haciendo Pablo mientras todavía... Él estaba compartiendo en las sinagogas en los Shabbats. Pero ¿qué estaba haciendo Pablo mientras Timoteo y Silas no estaban? Trabajando, Estaba Haciendo trabajando, tiendas. estaba haciendo tiendas, así es. Pero cuando Él era un llega experto Silas y en eso. Timoteo, Pablo comenzó a dedicarse por completo a la predicación de la palabra. Ahora ya no era en el Shabbat. Llegaron Silas y Timoteo y ahora con su refuerzo, llegaron los refuerzos, ahora podía salir a la calle sin que lo fueran a apedrear. Ahora sale a la calle y con ellos empieza a hacer una predicación que ya no es solamente en el Shabbat, sino por donde fuera, a donde fuera, en donde estuviera. Él se dedica por completo a la predicación de la palabra. ¿Y qué era lo que él predicaba? Él daba testimonio, pero no cualquier testimonio. Era un testimonio solemne. Esta palabra para nosotros solamente nos lleva a la memoria. Esta palabra ya uno no la escucha. Pero para los que estamos aquí, estoy absolutamente seguro de que hemos escuchado esa palabra solemne. ¿Cuándo la escucharon? En la enseñanza, en el servicio, en la iglesia. Oiga, ¿ustedes nunca les hicieron una sesión solemne para graduarlos? ¿En serio? Sí, Yo sí sí. también, soy el único que soy de esa edad. Ana. No, tío, déjate de cuentos. Tú también tuviste sesión solemne. Yo también, yo también. Bueno. Sí, son reuniones muy Muy especiales, muy especiales, Muy muy solemnes. solemnes. organizadas. Exactamente, ya eso no hay. Pero las sesiones solemnes eran una cosa de mucho recogimiento, era algo donde las personas se ponían muy serias y era una cosa, ok, para un judío esto de solemne es yo me pongo delante de Dios y testifico delante de Dios que es más o menos como, juro por Dios que, y para un judío jurar por Dios era algo, recuerden que uno de sus mandamientos es no tomes el nombre de Dios en vano. O sea, para un judío no era como nosotros, sí, yo te juro por Dios que no, que te voy a ser fiel toda la vida, te lo juro por Dios. Pero me voy a ir a visitar a la sacerdotisa de Afrodita. Para un judío no. Para un judío eso era muy solemne. Y testificaba solemnemente a los judíos. ¿Qué era lo que él testificaba? Que Jesús era, ¿qué? El Salvador. De Cristo. El Mesías. Muy bien, porque era a los judíos. La palabra que él usaba no era Cristos, sino Mesaya. Jesús es el Mesaya. Pero en las sinagogas no solamente habían judíos, habían también griegos. Muy bien, Maribel. Por lo tanto, él tenía que decirles que Jesús era el Cristo.
era el Mesías, porque es la misma palabra para un judío. Así que cuando él discutía en las sinagogas y trataba de persuadir a las personas, las trataba de persuadir con un solo mensaje claro. Jesús es el Cristo, es el Mesías que Dios iba a enviar. Y eso lo dicen las escrituras aquí, lo dicen las escrituras aquí, lo dicen las escrituras acá, lo dicen las escrituras aquí. ¿Cómo sabemos eso? Porque en las sinagogas, ¿cuáles eran las escrituras que tenían en las sinagogas? El Pentateuco. El Antiguo Testamento, la Torá. El Tanaj. Sí, la Torá. Ah, perdón. No, la Torá no, el Tanaj. A Que ver, era la Torá no son o sea, la que son a la ver, ley una cosa es la más los ley, que es la Torá. El Tanaj es los escritos de la Torá más los escritos artísticos, no, hemos dicho los himnos, todo lo que era poesía, etcétera, etcétera, eso estaba en el Tanaj, estaba la Torá, la parte de como Job, Lo que era Salmos. sí, lo que era Job, Salmos, Eclesiastés, estos libros, y los profetas, como Isaías y eso, todas esas tres cosas, este compendio estaba en el Tanaj, que es lo que son los escritos que los judíos piensan que son los inspirados por Dios. Estos eran los manuscritos que estaban en las sinagogas. Por lo tanto, lo que Jesús hacía era tomaba todo lo que había en los escritos del Tanaj y se los mostraba a las personas diciéndole, mire, aquí dice que el Cristo iba a hacer esto, esto lo hizo Jesús. Y aquí dice que el Cristo iba a decir esto, aquí esto lo hizo Jesús. Aquí dice que, y esto lo dice aquí. Y esto aquí en el Nuevo Testamento, y esto que él es y esto que él es la luz, y esto que él es la vida, y esto, etcétera, etcétera. Ese era lo que él discutía y trataba de persuadir a los judíos y a los griegos. Jesús es el Cristo. ¿Estamos claros? Entonces ya sabemos que salió de Atenas, se fue a Corinto, en Corinto se encuentra con Aquila y Priscila y no se queda quieto, sino que se pone a hacer tiendas mientras, o tabernáculos, mientras llegaba el Shabbat. Cuando llegaba el Shabbat, iba a la sinagoga, no se quedaba en casa de Aquila y Priscila, iba a la sinagoga para hablarles de Jesús es el Cristo a los que son judíos y a los que son griegos. Y luego, cuando Silas y Timoteo llegan, ahora ya no solamente era el Shabbat, todos los días salía a predicar, todo el tiempo a predicar la palabra de Dios, diciendo, yo les digo realmente y soy testigo de que Jesús es el Cristo. ¿Vamos bien hasta ahora? Sí, señor. ¿Está todo claro? Sí, ¿Está señor. claro quién era Corinto y cómo Corinto se refleja en nosotros hoy? Sí, señor. Okay. Vamos a mirar lo que dice lo que dice la tercera parte. Pero cuando los judíos se le opusieron, oiga, qué cosa interesante, no se le oponen los griegos. ¿Por qué? Porque a los griegos no les interesa oponérsele a ninguna filosofía. Para el griego, para la intelectualidad de los griegos, cualquier filosofía vale. Y si la filosofía dice que Jesús es el Cristo y es el Mesías de los judíos, oiga, qué chévere saber eso, ¿ah? Qué chévere saber que los judíos tienen un tipo al que ellos creen que es el Mesías y que viene a salvarlos. Qué chévere saber eso. Pero los judíos se le oponen. Y cuando se le oponen, blasfemaron. Blasfemaron contra lo que él les estaba enseñando por el Espíritu Santo de Dios.
Así que Pablo sacudió sus ropas y les dijo, su sangre sea sobre sus cabezas, o sea, su muerte sea sobre sus cabezas. ¿Ustedes me recuerdan qué fue lo que nos enseñó Claudia acerca de la sangre? El dolor, sobre el dolor. Que nos limpia. Ay, volvemos otra vez con los cristianos que se la saben. Esto es mi sangre del nuevo pacto que es derramada por muchos. ¿Cuál es el nuevo pacto? Chicos, ¿cuál es el nuevo pacto? ¿Cuál es el nuevo, perdón? ¿Cuál es el nuevo pacto? Sangre de la alianza nueva, el nuevo pacto. Será en la resurrección de Jesús, será el nuevo pacto. No. Salvación por fe. A ver. Existe un antiguo pacto. Salvación por Cristo. La salvación por Cristo, por favor, la salvación Sí, por por eso. gracia. Nadie tiene que hacer absolutamente nada. La sangre del Cordero fue derramada completamente para que esa sangre fuera la que borrara, perdón, la que quitara del recuerdo de Dios los pecados de todos aquellos que crean que esa sangre es la que les quita el pecado del mundo. Por favor, es la salvación por gracia, no por la ley, sino por la gracia. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Ahora, lo que Pablo les dice es, no es la sangre de Cristo la que va a cubrirlos, sino su propia sangre. Van a morir en sus pecados. Están condenados porque no han creído, han blasfemado contra el Espíritu Santo, porque se opusieron a lo que Dios les envió a decirles. Así que yo me limpio porque ya yo les dije el mensaje. Yo traté de persuadirlos. Yo les mostré en las escrituras y no quisieron y se opusieron. Y no solamente se opusieron, blasfemaron. Por lo tanto, la sangre de Cristo ya no es la que cumplirá un nuevo pacto con ustedes. Se quedaron con su propia sangre en el antiguo pacto. Ciertamente morirán. Así que su sangre sea sobre sus cabezas. Yo estoy limpio de mi responsabilidad. Hice lo que el Señor me mandó. Así que desde ahora no voy a hablar más con ustedes, me voy a los gentiles. Me voy a hablar con las otras etnias, me voy a hablar con aquellos que no están viciados como ustedes, blasfemos. Así que salió, esto ya es suposición mía, salió embejucado, salió bravo. Partiendo de ahí, se fue a la casa de un hombre llamado Ticio Justo. ¿Qué tenía este hombre? Que adoraba a Dios. ¿Y dónde estaba esa casa? Al lado de la sinagoga. Qué cosa tan interesante, ¿no? Qué cosa tan interesante. Pablo se pone bravísimo en la sinagoga, sale de la sinagoga y se va al lado, a la casa de Ticio Justo. ¿Por qué? Porque Pablo sabe que Ticio Justo adora a Dios, alaba a Dios, tiene a Dios por su cabeza. Y fue algo increíble esta postura de Pablo tan fuerte.
pero tan fuerte, que Crispo, el oficial de la sinagoga, creyó en el Cristo. ¿Qué dice? ¿Qué dice? Crispo, el oficial de la sinagoga, creyó en el Cristo. Así es. No. El encargado de la, En el Señor, del dice. Señor Jesús. Exactamente. ¿Qué es lo que entonces ahora ya vamos mirando qué era lo que estaba enseñando Pablo? No solamente les estaba enseñando, no, Él es el Mesías, Él es el Cristo, no solamente les enseñaba eso, les estaba enseñando que Él, por ser el Cristo, por ser el Mesías, era el Señor, lo cual significa para un judío cualquiera, escuchen bien, para un judío cualquiera que creyera que Cristo es el Señor, significa que creía que Jesús Cristo era Dios, porque solamente hay un solo Señor para los judíos. ¿Y cómo sabemos que es judío? Porque es un oficial de la sinagoga. No sería oficial de la sinagoga si no fuera judío. Nunca, jamás le darían la oficialidad de una sinagoga. Un judío se la daría a un prosélito. Y no solamente creyó él que Jesús era el Señor, sino toda su casa, o sea, la familia. Y no solamente él, muchos de los corintios, escuchen esta secuencia, al oír, creían y cuando creían eran bautizados. No es que yo me bautizo para hacer, no, tú eres para bautizarte. Oyes, crees y te bautizas. Entonces, ¿qué está diciendo aquí? Que Ticio, el justo, creyó en Jesús. Crispo, el oficial de la sinagoga, un judío, creyó en Jesús. Y muchos de los corintios que no eran judíos, también creyeron en Jesús. Pero los judíos, algunos judíos de la sinagoga, ni siquiera siguieron a su oficial, no. Se quedaron siendo su sangre sobre sus cabezas. ¿Cómo les parece? Creyó Ticio Justo, que vive al lado de la sinagoga. Creyó Crispo, que es un oficial de la sinagoga. Y creyeron muchos corintios, pero los judíos se oponen. ¿Qué terminará esto? Ya había decidido Pablo, me voy de aquí y ustedes todos los demás, friéguense por blasfemos, que les caiga la sangre de Cristo en su cara. Pero el Señor es misericordioso. Misericordioso. Pero el Señor es misericordioso. La gran diferencia entre el Señor y nosotros es, el Señor es misericordioso. ¿Y qué fue lo que hizo el Señor Dios? ¿Qué fue lo que hizo el Señor Dios? Cierto, Pablo, que se frieguen todos, que se frieguen todos. No, el Señor se le aparece en una visión durante la noche a Pablo y le dice, no temas, sigue hablando y no calles, porque yo estoy contigo y nadie te atacará para hacerte daño. Porque, y yo quiero que tengan esta frase muy pendiente, yo tengo mucha gente en esta ciudad. Entonces Pablo se quedó allí 1 año y 6 meses, ¿haciendo qué? Enseñándoles la palabra de Dios. Una cosa es que Pablo dijera,
Yo me voy a ir a los gentiles y nada más voy a dejar que los corintios sean los que verdaderamente conozcan de Cristo, porque todos ustedes son unos blasfemos, judíos, etcétera, etcétera. Dios le dice, ¿viste a Crispo? Él es judío. No son todos los judíos los que son blasfemos. ¿Ya viste a los corintios? Sí, ok, y ellos no son judíos. Ticio Justo tampoco es romano. Es romano. Es de la casa Ticios. Y él también cree en mí. Yo tengo mucha gente en esta ciudad. Así que lo que te corresponde a ti, Pablo, no es tomar la decisión de a quién vas a ir. Lo que te corresponde a ti es dejar de temer, primeramente. Deja de temer porque yo estoy contigo y nadie te va a atacar para hacerte daño. Lo segundo es que vas a hablar a diestra y siniestra y no vas a callarte. No es que le vas a hablar solamente a los de Corintios, ¿no? Le vas a hablar a todos, a tanto judíos como a los corintios, les hablas a todos. ¿Por qué? Porque yo, aunque tú no lo sepas, yo tengo mucha gente en esta ciudad. Es interesante la expresión yo tengo, porque significaría que aunque no conocían al Señor Jesús, el Señor Jesús sí los conocía. Y nosotros debemos tener la tranquilidad cuando hablamos de que el Señor conoce quiénes son los que serán persuadidos y quiénes no, porque nosotros somos la prueba viviente de que el Señor Jesús ya sabía que nosotros le íbamos a creer que Él era el Señor. Por eso, el trabajo de Pablo dejó de ser hacer tiendas. Su trabajo fue enseñar la palabra de Dios. ¿Cómo les parece? Genial. ¿Cómo les parece? Es muy interesante. Ese es el libro de Hechos que nos dice cuando Pablo fundó la iglesia en Corinto y lo que estaba pasando. La próxima semana vamos a empezar a estudiar la carta. Pero quería mostrarles, la gran mayoría de las personas piensa que la carta a los Corintios fue escrita aquí, en Éfeso. Cuando los judíos sacan a Pablo de Corinto, que lo persiguieron hasta más no poder, Pablo se va hasta Éfeso y le escribe carta a los corintios acerca de lo que había visto en la iglesia de Corinto después de año y medio. ¿Por qué? Porque él sabía en qué clase de ciudad estaba la iglesia. Espero que haya sido suficientemente esclarecedora como para entender que cuando vamos a leer una carta como la de los Corintios, realmente está hablando de nosotros, porque Dios tiene mucho pueblo todavía en esta tierra. Nosotros tenemos la responsabilidad de dejar de temer y más bien hablar sin callar. Agradezco a los que... El tío está bravo, ¿qué? No, yo no estoy hablando. Está hablando, creo Es el que... tío, creo, No, es No, Gustavo. ¿no? Ah, Ya.
Solo quería, a los que vayan a leer, a los que vayan a leer ahora, o vayan a ver este video, espero que haya sido esclarecido. Es importantísimo tener este trasfondo, porque si no, no entenderíamos algunas de las cosas que Pablo le habla a los corintios desde Éfeso. Es lo más probable que sea desde Éfeso porque durante año y medio él vio cómo estaban portándose las cosas allá. Les doy un agradecimiento por escuchar y espero que les haya servido. Un abrazo a todos. Es un marco de referencia para que ¿Sí? podamos entender qué es lo que va a pasar. No, familia, y de mi parte, perdón un segundo, es que si es el televisor ahí, es que acá todo se escucha. Entonces, no, qué pena, me da una vergüenza. Mariana puede decir, vea, yo me levanté, me organicé, me bañé y no me dejaba entrar. Pude entrar como hasta las 9:30. Entonces me da como embarrada ahí. No, toda esta semana leyendo el Salmo 3. Entonces que me dio como embarrada, me dio pena, no pude. Ok, no hay problema. Vamos a terminar voy a terminar la grabación y entonces seguimos, no hay problema. Esperen un momento.